Vamos a continuación a compartir. Cargo de la Pastoral de Multitudes, por eso Efraín Salazar Colmenares nos va a compartir qué consiste. Muy bien, buenos días. Ya Ronald y Paola nos ubicaban en la propuesta del itinerario 2018. La gran mayoría de ustedes ya tienen la cartilla. Cabe resaltar que frente a este tema vamos a hablar de las guías de apoyo pastoral, pero vamos a ubicarnos en la propuesta de las guías. Es decir, inicialmente quiero resaltar que cuando hablamos de las guías de apoyo pastoral es ese material que se diseña pensando en la dinamización, en la creación, en la concretización de las comunidades eclesiales misioneras, ¿verdad? Es decir, este material básicamente, recordémoslo y cabe resaltar, cuando se diseña está dirigido a trabajar en la base. Ayer, al momento de la presentación de la evaluación, el segundo punto de la evaluación, Juan Pablo y Adriana nos recordaban las estructuras de comunión y participación. Y bien sabemos que las estructuras de comunión y participación, de acuerdo como las propone nuestro PDER, Proceso Diocesano de Evangelización y Renovación, se clasifican dependiendo del lugar donde estén, donde realicen su acción y de sus funciones. Y la clasificación de donde estén, dependiendo del lugar, por eso las primeras estructuras que encontramos son las estructuras en la base, las estructuras en la base. Y cuando hablamos de las estructuras en la base es donde encontramos al pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios desarrolla, donde el pueblo de Dios vive, donde se lleva a cabo esa cotidianidad. Entonces, una de las estructuras en la base es la comunidad eclesial misionera. Sí, la comunidad eclesial misionera. Justamente el año entrante, también al momento de la introducción de la asamblea, al momento del saludo de Monseñor Ismael a la asamblea, él nos recalcaba algo muy importante sobre el trabajo de la CEN y nos recordaba que el año 2014 se dedicó a esa motivación, a esa convocación de las comunidades eclesiales misioneras. Y recordemos algo que Monseñor Ismael nos decía ayer al momento del saludo, es el eje transversal del proceso. Eso es lo que estamos apuntándole. Y el año entrante nuevamente va a ser ese espacio fuerte de trabajarle a las comunidades eclesiales misioneras, sabiendo que es el año en el cual vamos a recordar, vamos a afianzar, vamos a iniciar con más fuerza ese tema del encuentro con Jesucristo, en el encuentro con los hermanos a través de la iglesia comunidad. Y ayer ya en la tarde nos empezaban a ubicar en esos espacios comunitarios, como lo llama la misma dinámica del proceso, espacios comunitarios. El primer espacio, la familia; segundo espacio, las comunidades eclesiales misioneras, la parroquia, la diócesis, la iglesia universal. En este sentido, cuando hablamos de las guías de apoyo pastoral, estamos hablando de ese subsidio, de ese material que elabora la Delegación de Pastoral de Multitudes, enfocado, dirigido a esa conformación de las comunidades eclesiales misioneras. Hombre, qué rico que los grupos apostólicos, que los movimientos laicales tomen la propuesta y también se guíen para sus encuentros, rico, pero que lo hagan pensando en cómo de pronto tomar ideas, cómo ampliar la propuesta que está ahí para aplicarla ¿dónde? En la base, en las comunidades eclesiales misioneras. Ayer también en las horas de la tarde el padre Jorge, al hablarnos de los espacios comunitarios, nos decía eso, que los integrantes de los movimientos laicales, que los integrantes de los grupos apostólicos, de los grupos de pastoral, recuerden que estamos para prestar un servicio, para afianzar una espiritualidad, pero que la vivencia, todo debemos volcarlo hacia hacer esa presencia de iglesia en la base. Y esa presencia de iglesia son las comunidades eclesiales misioneras. Entonces, la primera idea frente a las guías de apoyo, o sea, el enfoque, el objetivo de este material es orientado para ese proceso de constitución de las comunidades eclesiales misioneras.
Por eso vamos a empezar a hacer un recorderis sobre comunidad eclesial misionera. En el año 2014, en el contexto del año de las comunidades eclesiales misioneras, se hizo llegar a las parroquias unos folletos, unos plegables sobre este sentido, la explicación de cada una de las palabras, ¿sí? De cada una de las palabras. También este año en las visitas vicariales se retomó el mismo tema, el recordar qué es la comunidad eclesial, hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo nuevamente, porque es algo insistente. Mire, algo importante del proceso dentro de la metodología del PDR es el de estar recordando constantemente. A veces pareciese aburrido, pero es importante volverlo a recordar, volver a mirar, volver a echar un vistacito, algo que se nos pudo olvidar, ¡pum! Uy, nos acordamos, sabroso. Algo que de pronto no sabíamos, uy, mire, algo nuevo, ¿verdad? Entonces es una dinámica importante del proceso, por eso vale la publicidad pastoral pagada. Qué rico que en las comunidades parroquiales al comienzo del año, esa primera semana de pastoral la dediquen a eso, a recordar, a ubicar, a retomar, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a hacer ese recorderis, vamos a empezar entonces por la primera palabra, comunidad, para resaltar algunas ideas de ello. Cuando hablamos entonces de comunidad eclesial misionera, como comunidad, es ese conjunto de personas con una cohesión interna, con un ideal de servicio, con unos valores comunes, asumidos por todos y con un plan de acción. Ayer justamente en los testimonios, cuando hablábamos del espacio de la parroquia como ese espacio comunitario, la hermana nos recalcaba esa idea, compartir valores, asumir un plan. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de ese conjunto de personas con una cohesión interna, algo que los une. ¿Qué los está uniendo? Ese ideal de servicio, esos valores comunes que son asumidos por todos y un plan de acción. Entre estas personas, entre ellos se da la ayuda mutua y la solidaridad. La convivencia es profunda y estable. Hay participación plena de todos en la reflexión y en el compromiso. Miremos que por eso esta mañana el Seminario Mayor, el equipo misionero del Seminario Mayor, quienes dirigían la oración, prepararon este vivencial misionero, y el vivencial misionero hay unos signos. Dentro de esos signos se dio el ejercicio de que ustedes trajeron algo, ¿verdad?, para compartir. Entonces démonos cuenta que le apuntamos a esta instancia, ¿sí? La convivencia profunda y estable, esa solidaridad mutua, esa ayuda mutua. Cuando hablamos también de comunidad, entonces estamos refiriéndonos a un sentido de pertenencia, de corresponsabilidad y crecimiento personal. Es mi comunidad, esa realidad me pertenece, es de yo, ¿sí? Entonces ese sentido de pertenencia, de corresponsabilidad y de crecimiento personal, ese espacio también que nos ayuda a ir creciendo como personas. Hablamos también de comunidad, esa experiencia de que todos viven todos profundamente encarnados en su propia realidad, haciendo un frente común ante los problemas y asumiendo solidariamente las tareas que surgen. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años de nuestro proceso, de nuestro caminar, especialmente en la vivencia de esta etapa, ha empezado a surgir con muchísima fuerza la cuestión de apropiarnos, de conocer, de aplicar doctrina social de la Iglesia? Eso lo podemos decir que es parte, fruto de ese caminar, de esta insistencia para poder vivir esa estancia, vivir encarnados en esa realidad, hacer frente común a los problemas, asumiendo solidariamente las tareas que surgen. Esto es cuando hablamos de comunidad, hablamos de comunidad. Se sienten estrechamente unidos, ya que todos sufren parecidos problemas, usan el mismo lenguaje, alientan idénticos ideales y asumen los mismos compromisos. Por eso en esta idea, por eso es que el proceso diocesano habla de que esas comunidades eclesiales misioneras están ubicadas dentro de un sector. Recordemos como el orden de las estructuras en la base. La parroquia, la comunidad parroquial se organiza en zonas. La comunidad parroquial se organiza en zonas. Las zonas se organizan en sectores. Y el sector es el espacio donde empiezan a surgir las comunidades eclesiales misioneras. Ayer en la presentación que nos hacían, en los testimonios que nos daban, nos hacían caer en cuenta en esa ideita, los vecinos, y el vecino está en la misma cuadra, ¿sí? El vecino está ahí en el mismo piso del bloque, ¿sí? Entonces de pronto no la torre,
y es donde surge la idea de que en la comunidad eclesial misionera empiezan a surgir la instancia de que son grupos pequeños, empiezan a surgir como grupos pequeños, y a veces queremos cantidades, y el espacio de la comunidad eclesial misionera es de los vecinos, de los cercanos, ¿sí? Entonces es importante recordar, recalcar esta idea frente a la comunidad eclesial misionera. Se da el mínimo de estructuras con el máximo de interrelación personal y el mínimo de verticalidad y de dirección en el máximo de participación igualitaria. Hay una premisa que en los encuentros de los delegados del ECODE y de la edad, Monseñor nos ha insistido muchísimo, ¿verdad? Ese mínimo de estructuras con un máximo de vida, un mínimo de estructuras con un máximo de vida. Aquí es ese espacio. Démonos cuenta que la comunidad eclesial misionera básicamente dentro de su estructura pide un animador, básicamente pide ese animador, ¿sí? Ese animador que alienta, que comunica vida, que está pendiente, ¿sí? Es una estructura esa mínima en esa instancia, por lo tanto no hay tanto cargo, no hay tanta cosa que a veces en la relación más amplia dificulta, ¿sí? En la relación más amplia dificulta. Allí es muy sencilla esta propuesta de pronto de organización, de jerarquización para que todos participen, un máximo de participación igualitaria. Entonces ir pensándolo, ir mirando, ir retomando esta instancia de la experiencia de la comunidad en estas ideas que quisimos compartir hoy con la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral. El segundo término, segunda expresión que utilizamos es comunidad eclesial. Comunidad eclesial. Algunas ideas para compartir frente a esta instancia. Cuando hablamos de esa comunidad eclesial, hablamos del principio y motivación de esa comunidad, es la fe en Cristo. O sea, nos reunimos, ayer la hermana lo decía, no nos vamos a reunir en torno de un santito, en torno de algo, nos vamos a reunir en torno a la persona de Jesús. ¿Sí? Nos lo decían en la presentación, en el compartir de la parroquia de Santa Cruz. Entonces, el principio de la comunidad eclesial misionera es la fe en Cristo y el deseo de vivir plenamente su mandamiento nuevo. Volvemos y retomamos el espacio de oración. Ese espacio de oración recalcábamos eso, el mandamiento nuevo, ¿verdad? Esa instancia que tenemos que recalcar, estar pendiente muy en eso. Esta eclesialidad se concretiza en una sincera y leal vinculación a sus legítimos pastores y una fiel adhesión a los objetivos de la Iglesia Universal. Eso son palabras de San Juan Pablo II el 11 de junio de 1980. Él hizo su visita apostólica a Brasil y propiamente en la ciudad de Manaos se reunía con un conjunto grande de animadores de comunidades eclesiales de base. Sí, se reunía con ese grupo grande, nutrido de esos animadores y le dirigía esta expresión refiriéndose a ellos. Son comunidad eclesial. ¿Por qué somos comunidad eclesial? ¿Por qué son comunidad eclesial? Porque se concretiza en una sincera y leal vinculación a sus legítimos pastores y una fiel adhesión a los objetivos de la Iglesia Universal. Vale la publicidad pastoral pagada. Cuando hablamos de la organización del proceso, recordemos que los animadores de las comunidades eclesiales misioneras, si un sector tiene 10 comunidades eclesiales misioneras, partimos de que hay 10 animadores, ¿verdad? Esos 10 animadores dentro del sector conformarían ese grupo de animación sectorial, de ese conjunto de animación sectorial. Uno de ellos prestaría el servicio de coordinador del sector, que va a estar en estrecha comunión con el coordinador de la zona, y el coordinador de la zona está en estrecha comunión con su párroco. Hombre, y no digamos el párroco con el señor obispo. ¿Sí? Entonces, en esta instancia vamos a mirar cómo la estructura, cómo la propuesta organizacional de nuestro proceso nos empiezan a dar esta garantía de esta vinculación de las comunidades eclesiales misioneras. Por eso la importancia de la dinámica, de la articulación, de las relaciones de las diferentes estructuras, porque le apuntan a esto, le apuntan a esta instancia. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de una iglesia comunión, una iglesia participación. Cuando hablamos de la comunidad eclesial,
Lo decimos porque es convocada y alimentada por la palabra de Dios, sobre la cual reflexiona bajo la acción del Espíritu en vista a la conversión personal y social. ¿Sí? Entonces, algo muy importante de la comunidad eclesial misionera es ese espacio también para estar cercano con la palabra de Dios. Recordemos que ya le hemos dedicado un año a iniciar ese proceso, a apuntarle a ese tomar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como ese espacio de encuentro con Jesucristo. La comunidad eclesial misionera es ese espacio que tiene la iglesia también para colocar la Sagrada Escritura a la puerta de las personas, a la puerta de la humanidad, por no decirlo así. Por favor. Otra instancia, otra idea de recordar, de resaltar cuando hacemos el recordar de que es una comunidad eclesial, la CEN es la iglesia misma bajo la expresión más popular y celular, donde se da un máximo de vivencia de la fe, donde por un lado se reproduce y actualiza la estrategia pastoral de la iglesia primitiva y por otro se da una respuesta a los problemas socioeconómicos de nuestro mundo de acuerdo a los signos de los tiempos. ¿Sí? Volvemos y retomamos el por qué de pronto la oración de hoy iluminaba este compartir, este vivencial. En la oración de hoy cada momento lo retomábamos y lo resaltábamos en referencia a la primera, comunidad cristiana. Entonces hablamos de una comunidad eclesial misionera como ese lugar donde se da la expresión más popular y celular de la iglesia y donde se empieza a asumir una presencia de iglesia para retomar allí. Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en el capítulo 1, cuando nos habla de ese Cristo evangelizador a una iglesia evangelizadora, leyendo todos estos numerales, nos deja ver una definición de evangelizar muy bonita y que es el continuar la obra de Jesús para transformar desde adentro a la misma humanidad. Si la comunidad eclesial misionera, ese conjunto de personas con esa cohesión interna, empiezan a asumir, a continuar esta obra de Jesús ahí en ese espacio, empieza a ser ese grupito fermento, esa célula que empieza a radiar hacia todos los demás para responder entonces a esos problemas e iniciar esa transformación de la misma sociedad a través de la respuesta a los signos de los tiempos. La otra palabra que está unida a esta estructura es misionera. Hablamos de una comunidad eclesial misionera, Cuando hablamos de esa comunidad eclesial misionera, lo hablamos en el sentido de que ella evangeliza y es evangelizadora, ¿cierto? Ella se evangeliza y es evangelizadora, es decir, es misionera. Ella misma recibe ese anuncio y así como recibe ese anuncio, es imposible quedarse con él, debe comunicarlo, debe entregarlo. Sí, entonces viene de esa instancia, por eso esta idea que resaltamos, que recalcamos de la comunidad eclesial como comunidad eclesial misionera. Ser misionera es la característica esencial de la CEN, puesto viene a ser la proyección de la pequeña comunidad hacia los otros, por el testimonio de vida y el anuncio entusiasta y solidario para dar a conocer a Cristo vivo a los demás. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, numeral 21, en ese mismo primer capítulo, habla de los pasos del proceso evangelizador, Y Pablo VI nos dice allí en ese documento que el primer paso es el testimonio, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos cristianamente. Nuestro proceso diocesano tiene 5 criterios que responden a qué vamos a hacer, ¿sí? ¿A quiénes vamos a, entonces, qué vamos a hacer? Evangelizar. ¿A quiénes vamos a evangelizar? A todos. ¿Quiénes son los evangelizadores? Todos los bautizados. Y viene el cuarto criterio, ¿cómo vamos a evangelizar? Y la respuesta es vida y evangelio. Esa coherencia entre la vida y el evangelio. Es ese espacio ahí cercano, muy cercano, donde ese testimonio, esa coherencia entre vida y evangelio se da. Por eso entonces la comunidad eclesial es misionera. La misión del discípulo de Jesús se gesta no solamente dentro del círculo eclesial, sino en la globalidad del mundo que le circunda. Por eso la CEN apoya iniciativas en relación a la ecología, a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Si vamos a mirar
la experiencia de la comunidad eclesial misionera, las comunidades eclesiales misioneras están acompañadas por los pastores, están acompañadas por los sacerdotes, por los presbíteros, están acompañadas por los señores obispos, acompañadas por los señores diáconos, ¿sí? La jerarquía, los pastores. Pero su vivencia, toda su fuerza es un espacio laical. Es un espacio laical. El documento de Aparecida, haciendo referencia al documento de Puebla, nos habla de que nosotros los laicos tenemos una doble línea. Somos hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Es el espacio donde vamos a responder a esa realidad como iglesia, y vamos a esa realidad del mundo, le vamos también a responder como iglesia. Entonces es importante que retomemos, miremos, es decir, no es solamente el círculo eclesial. Ayer en las reflexiones de la tarde, cuando presentábamos el resultado de los aportes sobre los énfasis, Néstor decía en su momento que había muchos aportes de cosas como pasadas, es decir, cosas a organizar un grupo de oración, organizar algo, pero que de pronto en ese momento no es que eso haya perdido validez, no, sigue siendo muy, muy válido, pero que sea para tomar fuerzas para salir a ese mundo, a esa sociedad que necesita ese anuncio. De pronto en el compartir del itinerario surgían propuestas, surgían cosas, entonces mirar cómo respondemos, ¿verdad? Mirar cómo respondemos. Esa es la comunidad eclesial misionera, ese espacio, qué rico asumirla desde ese índole, esta misión. Por eso vamos a compartir rápidamente las etapas de la conformación de una CEN. Esto hace parte de una reflexión que se ha hecho a lo largo del año en el EDAP ECODE, ¿sí? En el EDAP ECODE. Y ayer en el testimonio de la parroquia de Santa Cruz se nos decía también, no podemos primero hablar de que todas las CEN van a tener la misma dinámica, no todos van a tener el mismo movimiento, no. Cada uno responde a su realidad, por lo tanto cada comunidad eclesial misionera es diferente, tiene su mismo caminar, su propio caminar, ¿sí? Pero sí hay unos momentos, hay unas etapas, a veces queremos todo ya, pero por eso el mismo proceso ha ido caminando, hemos ido avanzando y cada vez que avanzamos recogemos y echamos algo más en la mochilita misionera para tenerlo ahí y estar muy pendiente, echar mano de eso que en cualquier momento miramos. Por eso la insistencia en la meta arquidiocesana, siempre el segundo logro le apunta a la continuidad. Si se han dado cuenta en la dinámica de esta etapa, de esta segunda etapa, en la propuesta de programación, siempre en el segundo logro se le apunta a la continuidad. Es decir, eso que se vivió no quedó ahí, se sigue trabajando, se sigue afianzando, se sigue fortaleciendo. Entonces, esas son las etapas de la conformación, las etapas que podemos ir viviendo, pueden presentarse simultáneamente, vamos a ir avanzando, eso depende de cada comunidad eclesial misionera. Pero qué rico que demos ese espacio también para que se motive esta reflexión en las parroquias, La primera etapa es la etapa de la convocación. Es donde se elabora la propuesta, donde se empieza la convocación de las personas y donde se daba esa opción personal y de conjunto. Ayer nos compartían, por eso quisimos también mirar los testimonios en la asamblea, porque sirven muchísimo. Ayer nos decían uno de los testimonios cómo empezaron, tocando, puerta a puerta, ¿cierto? Iban puerta a puerta, comentaban, charlaban, visitaban, ¿sí? Cómo se empieza ese momento de convocación y luego ya después de esa convocación viene la invitación. ¿Usted le quiere quedarse acá? ¿Quiere pertenecer? Hablaban y miraban cómo presentaban las familias. ¿Se acuerdan del video? Cómo las familias hablaban, se vinculaban allí. Entonces, es esa primera etapa de convocación, de elaboración de la propuesta y lógicamente en esa etapa se da esa opción personal y de conjunto. Es decir, yo quiero participar de este espacio, quiero hacer parte de este espacio, es mío y lo hago yo y lo hago con los demás. Esa sería como esa primera etapa de convocación de la comunidad eclesial misionera. Una segunda etapa ya es la etapa de las relaciones, cuando ya se empiezan a encontrar, donde tiene como finalidad que los participantes se conozcan, se aprecien mutuamente y establezcan unos lazos de amistad y empatía que les facilite la interacción y el trabajo como equipo. Se empiezan a conocer, ya saben dónde viven, ya sabe que cada uno qué es lo que hace, se empiezan a apoyar
frente a eso. Para ello se deben dar momentos, ejercicios y experiencias que faciliten y permitan esa relación. Por eso es importante de pronto mirar la dinámica, los juegos, esos espacios vivenciales que van a ir ayudando a esa etapa de las relaciones, permitir que los participantes se conozcan y se aprecien mutuamente. Muy bien. La tercera etapa es la etapa del ideal. En esta etapa se empiezan a unir los sueños de todos en un ideal común que les marca y señala ese futuro. Se definen los valores que constituyen el ser de esa comunidad eclesial misionera. Las ideas que compartíamos al principio son ideas comunes a todas las comunidades eclesiales misioneras, ¿sí? Pero ya cada comunidad eclesial misionera va a tener su propio tinte, va a empezar a vivir su propio tinte. Entonces aquí, en esta etapa donde se constituye ese ser de la comunidad eclesial misionera formula su declaración de misión y realiza una acción que le transforma en equipo de servicio, porque recordemos que esa comunidad eclesial misionera está en medio de una realidad, ¿sí? En medio de una realidad a la cual debe servirle. Recuerde que el primer servicio, el gran primer servicio de la comunidad eclesial misionera es a esa realidad anunciarle la persona de Cristo, a la persona de Jesucristo. Y a partir de esta declaración establece su organización y su configuración. Recordemos que esa organización es mínima allí en ese espacio, mínima, ¿verdad? Y la etapa de la tarea, la etapa de la tarea. La SEM planifica su tarea, establece su programa de vida y de acción, define las responsabilidades respectivas y prevé la evaluación periódica del proceso y de sus resultados. Esas etapas a veces pueden darse simultáneamente unas con otras, van dándose diferentes características. Por eso es importante, frente a este caminar, algo que el año entrante en el itinerario está y que desde la Delegación de Pastoral de Multitudes se ha querido plantear, proyectar como programación. Si ustedes observan su itinerario pastoral, el año entrante se proyectan realizar 3 encuentros con los animadores de las comunidades eclesiales misioneras. Un encuentro a nivel arciprestal, un encuentro a nivel vicarial y un encuentro a nivel arquidiocesano. Son encuentros de carácter formativo. ¿Qué queremos mirar? Es clave el animador, es clave la persona que va a inyectar ese espíritu, que va a inyectar ese ánimo, que va a estar pendiente de llamar, recordar, visitar, ¿sí? Entonces, y frente a esta dinámica es clave que esta dinámica el animador la conozca, el animador la sepa manejar, sepa observar cada una de estas manifestaciones que son cositas que se van dando en el caminar. Son cositas, son detalles que se van dando en el caminar. Entonces, por eso el año entrante, entonces, revisen su itinerario y ahí ven perfectamente, dice la fecha de cada uno de estos encuentros, los bimestres, las fechas. Recuerdo así rápidamente que el 14 de octubre es el encuentro arquidiocesano de animadores de las comunidades eclesiales misioneras. Sí, porque ese día San José se va a quedar pequeño. Sí, porque en ese momento, según la evaluación estadística, ya ayer el padre Jorge nos hacía esta referencia, se dice que más o menos hay 500 comunidades eclesiales misioneras, 520 comunidades eclesiales misioneras conformadas, y en proceso de conformación hay aproximadamente 1.600 más o menos. Entonces, cada uno de ellos es clave la presencia de los animadores. Entonces ya tenemos una evaluación estadística que ustedes también hicieron llegar y que queremos hacerle como ese seguimiento a esa información que ustedes también hicieron llegar a la Vicaría de Pastoral a través de las vicarías territoriales. Ahora sí vamos a mirar lo de las guías de apoyo. Repito, las guías de apoyo están diseñadas para fortalecer todo este proceso, todo este caminar que hemos compartido con ustedes, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un recorderis de las guías de apoyo. Recordemos que este material se empezó a entregar en el 2004-2010 en el contexto de la primera etapa. Yo quiero que miremos cómo el material ha ido evolucionando, hemos ido avanzando. Recuerdan que en ese tiempo, del 2004 al 2010, se entregaba mensualmente el guión de la asamblea familiar y un folleto de información sobre el valor del mes. Y cada parroquia indicaba la cantidad que necesitaba, y allí en la oficina de la edad, que en ese momento se llamaba así,
se entregaban los sobres, se entregaban los paquetes, e iban y reclamaban los sobres con la cantidad de asambleas, con la cantidad de subsidios. También se entregaba una copia de la propuesta de la carta o la carta a la comunidad y los afiches, ¿lo recuerdan? Y se entregaba, y esa es la dinámica, cómo hemos ido avanzando. Luego ya en el 2011 el material se inicia a entregar cada 2 meses. En el 2011, recuerden que aquí ya estamos hablando después de la segunda fase de la primera etapa, que era el lenguaje que manejaba anteriormente el proceso, y el material se empieza a entregar cada 2 meses. ¿Qué se empieza a entregar? La asamblea, surge un subsidio nuevo, la Lectio, y se seguía manteniendo ese subsidio formativo que ampliaba un poquito el concepto, la idea sobre el valor del mes, pero seguía entregándose cada 2 meses y tenían que ir a la curia a reclamar, a llevar el sobre o la cantidad grande de material. Luego en el 2012 se entrega la guía de apoyo pastoral con el material para cada bimestre. Ya se entrega la primera cartilla, con toda la propuesta, con todo el material, con todo lo que se va a trabajar durante el año, apuntándole siempre a la base, En su momento se hablaba de las asambleas familiares, pero como poco a poco esas asambleas familiares se iban impulsando, se iban motivando para empezar a dar el paso de ser comunidad eclesial misionera. En 2012 surge la primera guía de apoyo pastoral y se entregaba a la asamblea familiar la Lectio Divina para cada 2 meses, En el 2016, la guía de apoyo pastoral para cada bimestre presenta una propuesta de acción misionera, es decir, el encuentro, ya se empieza a hablar del encuentro de la comunidad eclesial misionera, luego la propuesta de Lectio y frente a eso ya una propuesta de acción misionera, de salida misionera. Entonces la cartilla o el material va avanzando, a medida que va avanzando lo vamos haciendo más eficaz y a su vez le vamos agregando otros elementos que ayudan a ese proceso de crecimiento. Entonces ya en el 2016 aparece esa propuesta de la acción misionera para cada uno de los bimestres. Y en el 2017 la guía de apoyo pastoral para cada bimestre presentará 4 encuentros. Entonces ya es la novedad que a partir del año entrante la guía tiene. De paso, vale la aclaración. La guía es para que la llevemos a trabajar en las zonas y en los sectores. Qué rico que en los grupos apostólicos y en los movimientos también se tome para retomar, para afianzar, para ampliar su reflexión, generar nuevas ideas para poderlas llevar allí a la base, a la comunidad eclesial misionera. Pero las guías se están quedando en la librería. ¿Sí? Entonces, es necesario que de pronto se haga llegar, se mire, se apropie de ese material, un elemento que salía en la evaluación, lo compartíamos justamente en la evaluación. ¿Cuál es la instancia de la propuesta de la guía con 4 encuentros? Estamos hablando de bimestre. Recordemos que acabamos de vivir la presentación del itinerario y el itinerario está diseñado en 5 bimestres. Cada bimestre está referido a un espacio comunitario. Entonces se debe trabajar, se debe afianzar en la comunidad eclesial misionera. Entonces para el bimestre estamos proponiendo 4 encuentros. Resalto, cada comunidad eclesial misionera tiene su propia dinámica. El ideal, la propuesta ideal es que la comunidad eclesial misionera empiece, así como lo dice el texto, sus encuentros sean asiduos, más constantes, no tan distantes en el tiempo. Entonces el ideal que se habla es que el encuentro de la comunidad eclesial misionera sea cada 8 días. Eso depende de la realidad, somos conscientes que eso depende de la realidad. Ayer la comunidad eclesial misionera, Nuestra Señora de la Merced, nos decía que ellos se encuentran mensualmente. Pero si ustedes observaron bien los videos, resaltamos de que ellos de todas formas el contacto no lo perdían. Seguían hablando con los vecinos, seguían dialogando con los vecinos, mirando el tema, qué viene, qué vamos a hacer en el próximo encuentro. Entonces, de una u otra manera, el contacto no se perdía. Vuelvo y repito, la propuesta es ir creciendo en encuentros para facilitar que esos encuentros de la comunidad eclesial misionera sean más cercanos en el tiempo y no se dilaten de pronto. Entonces, por eso a veces vienen unos, vienen otros y mirar esta instancia.
Entonces la novedad, hablamos de esos 4 encuentros. Allí hablamos básicamente de una metodología que se va llevando también en las comunidades eclesiales misioneras. Esa metodología de escuchar a Jesús, de vivir con Jesús, de experimentar esa comunión eclesial y de comunicar y anunciar a Jesús. Esa es la metodología básicamente que plantea estos 4 encuentros y esa dinámica de la comunidad eclesial misionera. ¿Cuál es la propuesta entonces? Esa metodología parte de la propuesta de Jesús, la invitación de vivir con Él, de vivir como Él, de unirnos a Él y de ir con Él. Entonces, esa metodología que se está proponiendo a lo largo, dentro de este proceso, dentro de este caminar, que poco a poco ha ido empezando a tomar fuerza, porque es de un proceso, no es de ya para allá, es de un proceso, parte de esa metodología de la propuesta de Jesús. Jesús nos invita a vivir con Él, a vivir como Él, unirnos a Él, ir con Él y dar la vida por Él. Entonces, esta es la propuesta, esta metodología y esa propuesta que parte de la propuesta de Jesús. Por eso, cuando hablamos de la comunidad eclesial misionera, empezamos a mirar 4 ámbitos, 4 instancias muy importantes que se tiene que dar en la comunidad eclesial misionera. El espacio de reflexión y oración. ¿Qué van a reflexionar? ¿Qué van a orar? La vida, el trabajo, los acontecimientos, la realidad. Es un espacio de relación, espacio para vivir y celebrar la vida de los miembros de la CEN en sus diversos aspectos. Ayer nos lo decían, alguien se graduó, celebremos la graduación. ¿Sí? Entonces hay que mirar esa instancia. La formación para la realización de la tarea y para la vida misma de la CEN, ese espacio de formación. Y la acción, su proyección, el ejercicio de su tarea que debe ser programada, realizada y evaluada. Entonces la CEN empieza a decir, bueno, ese momento va a ser de formación, ese momento de oración, ese momento de proyección. Entonces son esos espacios, estas acciones muy concretas que se empiezan a dar en la CEN poco a poco. Ya algunas lo están viviendo, otras están empezando a vivir esta instancia. Esto pues lo pudimos percibir un poquito dialogando en los talleres del PDR, con algunos íbamos mirando, íbamos dialogando y compartiendo estas experiencias. En esta instancia entonces hablamos de la CEN como ese espacio de formación y aquí queremos hacer esta referencia, espacio de oración, espacio de comunión, de compartir, de vivir, espacio de servicio. En esa línea van los 4 encuentros que proponemos, 4 encuentros que pueden ser vividos a lo largo del bimestre, cada 15 días uno, o algunas comunidades lo van tomando cada 8 días. Bueno, esa es la instancia. Entonces, en la formación todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, esa referencia a la primera comunidad eclesial. Todos se reunían asiduamente para participar en la fracción del pan y en las oraciones, ese momento de oración de la primera comunidad. Todos se reunían asiduamente para participar en la vida en común. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Y el servicio, cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debía salvarse. Y ellos llegaban atraídos por esa vivencia, atraídos por esa dinámica del testimonio, por ese servicio misionero. Esta es la idea de estos 4 encuentros, que le apuntemos a esta dinámica. Y es importante entonces resaltar que dentro de la comunidad eclesial misionera siempre va a estar la palabra de Dios como ese fundamento. Los encuentros van a tener en cuenta estos fundamentos. Se escucha en el encuentro de formación la palabra de Dios. En ese encuentro se escucha la palabra de Dios. Recordemos que en el itinerario pastoral siempre hay un texto bíblico, 1, 2, 3 textos que iluminan esa reflexión. Entonces allí se escucha la palabra de Dios en el encuentro de formación, se vivencializa en el encuentro de oración, es asumida en el tercer encuentro como fuente o como fruto de esa comunión misionera y es puesta en práctica y comunicada con servicios misioneros en el 4 encuentro. Esa es la dinámica que queremos, que proponemos. Básicamente, poco a poco vamos apropiándonos de esta dinámica de la comunidad eclesial misionera en estos 4 encuentros que tendrá la guía el año entrante, la guía de apoyo pastoral para cada uno de los bimestres. Recordamos nuevamente esos espacios, entonces el espacio de formación, de oración, de comunión y de servicio. Son esos espacios. Entonces, esos espacios son los encuentros. Esa es la novedad de la guía. Qué rico
que la tomen, qué rico que antes de aplicarla se reúnan, la conozcan, la lean, la analicen y la adapten a su realidad. En la evaluación nos piden es que no responde a nuestra realidad. La Pastoral de Multitudes piensa arquidiocesanamente y ya cada parroquia con sus equipos, el EPAP, los equipos zonales, el equipo de coordinación parroquial empieza a tomar esos documentos y empieza a ubicarlo, a responderlo en esa realidad. Vale, eso es lo que queríamos compartir con ustedes en este momento para mirar, para conocer la propuesta de las guías de apoyo pastoral. Muchas gracias. Le agradecemos a Efraín Salazar, de la Pastoral de Multitudes, que nos ha compartido, nos ha ilustrado sobre estas guías de apoyo para las comunidades eclesiales misioneras. Vamos a hacer un receso.